Buenas noches, mis amados hermanos, Señor les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor, la verdad que muy agradecidos estamos en todo tiempo y en todo momento. Incluso sean las aflicciones también, ¿por qué no? Y mayormente, claro que sí. Y allí es donde más tenemos que interceder, adorar, orar, estar unidos como hermanos en la fe, orando los unos por los otros, y como dice su palabra, confiados plenamente en el Señor, quien ha empezado esa buena obra en nosotros, una obra de salvación, y en esa salvación una obra de restauración, una obra de transformación, una vida nueva en un mundo nuevo, y el mundo de nuestro Dios, que se llama el cielo, la Canaán celestial, la Jerusalén celestial, que descenderá transformada también en esa humanidad nueva, con un corazón nuevo, cuyo Señor y Rey es su majestad, cuyo gobernante en el mundo también, que ya será un mundo perfecto, es nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, en el mundo vivimos y en él pues sufrimos, somos débiles y también puede en nosotros caernos en el cuerpo, en nuestro ser, la enfermedad. Santiago dice que si alguno de nosotros está afligido, pues que haga oración. Dice también que si alguno está alegre, pues cante alabanzas. Es decir, sea en los buenos tiempos o en los malos tiempos, el Señor en medio de nosotros siempre. E incluso que si alguno está enfermo entre nosotros, pues llame a los ancianos de la iglesia. Esto habla de la comunidad de la iglesia, por supuesto con su liderazgo, es decir, una iglesia que tiene su pastor local, que tiene su consejo en sus ancianos, en su cuerpo de oficiales que sirven, hombres y mujeres, en todo ministerio y con todos los dones del Espíritu Santo. Es así, entonces, por lo tanto, que dice, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él, es lo primero, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto habla de la medicina, de la ciencia de la medicina. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad, es decir, oremos los unos por los otros, para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así queremos venir al Señor. Queremos en primera instancia orar para encomendar este culto de principio a fin. Si nos habrán visto el grupo que lleva el servicio en el liderazgo de la iglesia, hemos orado, pero también queremos hacernos copartícipes luego en la oración inicial. Padre Celestial, inclinamos a ti nuestro rostro y te damos las gracias, Señor. Bendito eres, Señor, queremos adorar y exaltar tu santo, bendito y precioso nombre, el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Rey de la vida, Rey de reyes, Señor de señores. Nadie ha podido ver a Dios por causa del pecado, pero tu palabra dice que quien te ha visto a ti, ha visto al Padre. Por la fe y por los ojos puestos en Jesús, podemos ver y contemplar en espíritu y en verdad toda tu manifestación, Señor, dentro de nuestra comprensión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y podemos escuchar tu voz por medio de tu palabra, y podernos ver y contemplar a través de ella misma, o que tú en esta misma carta llegas a llamar incluso tu palabra como un espejo para nosotros. Crea en nosotros esa conciencia de que podamos mirarnos a través del espejo de la palabra, no solamente para mirarnos y pasar de esa mirada y ese reflejo, sino detenernos en tu palabra preciosa
para que haga ese cambio profundo en nuestras vidas al permitirlo nosotros. Señor, desde este primer momento en la iglesia y durante toda nuestra vida te pedimos que nos guíes de principio a fin, pero mayormente ahora en este tiempo, Señor, que tu palabra sea vivida y manifestada y hecha realidad a través del cántico, a través de la oración, a través de la enseñanza de ella en el estudio bíblico, e incluso pon tus palabras, tu preciosa palabra, en nuestra boca, insertada en lo profundo de nuestro corazón, como esa semilla depositada. Gracias porque podemos, por medio de ti, tu Santo Espíritu, Señor, hablar en tu nombre y hablar de ti, Señor, con palabras que te honren. Unge nuestros labios. Señor, en esas palabras queremos darte las gracias, pero asimismo queremos pedirte perdón por nuestros pecados, como nos enseñas, Señor, a través de esta palabra, de este pasaje del Santiago, Señor, el escritor de esta carta, del apóstol Santiago, como se menciona aquí, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu nos hace redarguir y ser conscientes, Señor, de la necesidad de confesarnos a ti, Señor. Porque se trata, Señor, de que cada día seamos más conscientes de vivir más lejos del pecado, no dejando que el reino y que more, Señor, tal vez de una manera inconsciente. Señor, perdónanos, restitúyenos, restáuranos, Señor, cámbianos y transfórmanos, santifícanos, Señor, por el poder de tu palabra. Te damos la gracia porque creemos que así lo haces, Señor. Humíllanos ante ti, Señor, y en esta noche venimos a ti con corazones sinceros, Señor. Te quiero dar gracias por cada uno de mis hermanos que han podido venir y aún por los que no han podido venir, Señor. Ayúdales a los que están enfermos. Ayúdales a los que, Señor, están en trabajos difíciles por sus horarios. A los que tienen cargas de pronto familiares que también, Señor, se les dificulta o en sitios geográficos lejanos de nuestra isla, algunos de ellos ya mayores para conducir, en fin, todo aquello que tú sabes, Señor. Pero también, Señor, no queremos dejar de orar por aquel que está frío y apartado, porque también cuanto más necesita, Señor, de que nosotros oremos en una oración intercesora, no porque vayamos a hacer nosotros ello, sino porque a ti te agrada que así se haga, Señor, y te pidamos a ti, Señor. Todo lo que hagamos, de principio a fin, lo hagamos, Señor, para agradarte a ti, para darte todo el honor y toda la gloria. Gracias, Señor, porque nos sentimos perdonados, guiados, llenos de ti, Señor. La plenitud de tu Santo Espíritu, llénanos, Señor, de Él, Señor, que vive dentro de nosotros. Haznos templos limpios, deseosos de ti, Señor, de vivir cada día, teniendo la fe verdadera de que tú eres real y de que estás aquí con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los hermanos. Oramos por Manuela, que se conecta con nosotros, y un par de hermanos que están también, tal vez Reinaldo, Mari Carmen, varios de ellos que están conectados a ti, no se te escapa ningún nombre. Te pido mucho por mi padre que está en el hospital, Señor, y te oro con un corazón agradecido, Señor. Pero también, Señor, no porque me hayas hecho el favor, sino porque por la fe creo que es tu misericordia sin merecerlo. Gracias porque pase lo que pase, Señor, ayúdame y ayúdanos a que nosotros, aun si hubieran sido las noticias difíciles, siempre demos las gracias a ti, Señor, porque nada ni nadie podrá separarnos de ti y del amor que es en Cristo Jesús, ni la muerte. Y si morimos, Señor, siendo de ti, Señor, para ti vivimos, sea que muramos, sea que vivamos, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Eres abogado nuestro, intercesor. A ti, Señor, como el mediador, el único, perfecto, entre Dios y los hombres, nuestro Dios hecho hombre, el Señor Jesús, dirigimos toda oración, todo ruego y toda súplica, y encomendamos este culto, Señor, en tus manos.
nuestras vidas en tus manos. Gracias a Dios que están en tus preciosas manos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie y alabemos juntos al Señor en esta noche. Empecemos a cantar alabanzas y podemos decir, aun cuando podamos tener alguna tristeza o alguna aflicción, que mayor es el gozo que está en nosotros, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Desconectados y conectados en Él, oremos los unos por los otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, puede lograr mucho, dice la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Y así juntos adoramos y le decimos, Señor, qué bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. A ti, oh Señor, a ti cantamos, a ti Jesús, mi Rey y mi Señor. Amén. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y loor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y loor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y loor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y loor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, a donde él va. Cantaré una canción, cantaré una canción, cantaré una canción, canción de amor. Si Jesús dice mi amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con él. Yo te llevo
dice mi amigo, a un lugar bueno conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, a donde él va. Cantaré una canción, cantaré una canción, cantaré una canción, canción de amor. Si Jesús no me da su amor, ese amor que es sin igual, ya mi vida muy fría y triste quedará. Pero llegue ese día, a mí nunca me llegará, y mi vida muy sola y triste nunca estará. Tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, a donde él va. Cantaré una canción, cantaré una canción, cantaré una canción, canción de amor. Dando gracias al Señor, vamos a orar por esta palabra que va a ser enseñada. Quiero pedirle a Jesús si puede orar por esta palabra. Amén. Ya hemos leído la palabra al principio y los animo a que abramos nuestras Biblias en la carta de Santiago, en el capítulo 5. Vamos a tener allí marcado ese pasaje, desde el verso 13 hasta el verso 16, ¿sí? Verso 13 hasta el verso 16. Lo tenemos allí, ya lo hemos leído, lo volveremos a repasar un poco en la lectura. Vamos a centrarnos en la continuidad de la palabra. Recordamos primeramente esos pasos de la oración que incluyen, ¿sí? Vamos aquí. Ahí, ¿está bien? ¿Me escuchan? Perfecto, vale. Esos pasos de la oración, que son adoración y exaltación a nuestro Dios, primer paso. Segundo paso, gratitud al Señor. Estamos adorándole por medio de la oración, estamos adorándole por medio del cántico, las alabanzas. También le estamos adorando por medio de su palabra, ¿vale? Estamos adorando también al Señor por medio de la gratitud, pero lo vamos a expresar luego más adelante en el tiempo de la intercesión. Y también estamos adorándole al Señor al confesar, porque esto implica rendición, nuestros pecados a Él. Luego más adelante, cuando lo hacíamos en la oración inicial, orábamos pidiéndole perdón al Señor, pero luego más adelante también oraremos, claro que sí, una vez más. Luego seguirá el tiempo de intercesión, que es orar los unos por los otros, y de lo cual habla precisamente este pasaje, y también la petición. Intercesión y petición van casi como tomadas de la mano, ¿no? Valga la canción, ¿vale? Pero todo realmente va tomado de la mano, ¿vale? Serían esos pasos de la oración. Veíamos antes de entrar al título de esta meditación, solamente es una breve meditación, los principios de la oración intercesora, es decir, la oración eficaz, pero vamos a retomarlo de la predicación que se hizo el domingo pasado sobre cómo demostramos nuestra fe, ¿no? A la palabra que vive en nosotros, y veíamos allí en el pasaje de Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 25, donde se nos decía que a través de tres acciones nosotros demostramos esa fe, en el sentido de la manera en que aceptamos la palabra, ¿no?
Y los versículos del 19 al 20 de la carta de Santiago nos dicen cómo nosotros aceptamos esa palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aceptamos esa palabra entonces de la siguiente manera. Pronto para escucharla, pero la palabra de Dios. Pronto significa con mucha diligencia, con ganas, con pasión. Y tú para resumir, pero así mismo decía, cuando ya hayamos recibido esa palabra con esa prontitud, entonces que seamos tardos para hablar, o sea, para poder responder bien meditado, y asimismo tardo para airarnos, es decir, que no haya ese pecado de airarnos por la palabra en la cual la podamos mal emplear. ¿Vale? Esa es la manera entonces, como decían los versículos 19 al 20, que nosotros aceptamos esa palabra. Y luego, ¿cómo es que recibimos esa palabra? Y el versículo 21 nos decía que esa palabra nosotros la recibimos, como dice ahí, con mansedumbre. ¿Vale? Y esto habla de humillación. Hablábamos mucho de ello, ¿vale? Entonces, un pequeño resumen. Y es la palabra implantada, la semilla, ¿vale? Entonces, que la palabra se compara como esa semilla que se siembra en nosotros como buena tierra, ¿vale? Buenos corazones en ese sentido, la cual puede salvar nuestras almas, porque así se empieza. La fe viene por el oír, el primer paso que produce la primera obra manifestada de estas obras de salvación en nosotros. Pero asimismo esa obra de salvación hace que nosotros nos mantengamos en una obra de transformación hasta cuando Él vuelva. Por eso es que Filipenses 1:6 dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. En un cántico se dice, Él será fiel en completarla, en culminarla. Esto habla de un proceso de transformación en perfección, porque aquel que es perfecto nos está transformando a su imagen y semejanza. Pero todo ello pasa primeramente en cómo la recibimos, humillados. La carta de Santiago habla mucho de humillados. ¿Cómo resistimos al diablo? Pues someteos a Dios. Sometimiento implica humillación. Por así decirlo, éramos esclavos de otros. Mejor ser esclavos de Jesús. Y aun cuando Él no nos trata como esclavos, ni nos llama como esclavos, más bien nos habla de la libertad en Cristo, pero realmente deberíamos de corresponder de esa manera al Señor. Y la verdad que a nosotros eso no nos dolería. Nos gustaría llamarnos y ser esclavos del Señor, porque su trato va a ser diferente. Es un amo, un rey diferentísimo a la esclavitud del pecado. Esclavos, pero del Señor y en la libertad. Y los versículos del 22 al 27 nos decían entonces, sabiendo cómo es que hemos aceptado esa palabra, cómo la hemos recibido, entonces, ¿qué debe de producir en nosotros? Pues ser hacedores de ella, es decir, cómo aplicarla. Y no me voy a detener en ello, pero los versículos del 22 al 27 desglosa detalladamente. O sea, es hacer la realidad en nuestras vidas. Y hacer la realidad en nuestras vidas pasa por ponerla en práctica, porque aquel que es el Todopoderoso es quien hace que nosotros produzcamos el fruto. Si permanecemos en Él, dice que si le amamos, obedecemos sus mandamientos y lo hacemos por amor, y por lo tanto hay un fruto, esa obra que está, ¿vale? Para dar un resultado final, que es una vasija de honra, un vaso de honra, porque ha sido elaborada, tallada en las manos del buen alfarero que es el Señor Jesucristo. Entonces, un poquito con esto, entonces vamos a darle la aplicación hoy en la oración, porque más adelante en el capítulo 5, que ya hemos leído, pero en los versículos del 13 al 16, entonces, aceptamos la palabra, y especialmente esa palabra que tiene que ver con la oración, prontos para escucharla, pero tardos para, como dice allí, responder. O sea, que respondamos con las palabras, tiene que ser meditada, escudriñada, digerida. Y esto implica estudiarla, ¿vale? Y estudiarla con la sana doctrina y con el orden de nuestro Dios y en el lugar de nuestro Dios. Y la iglesia, el Señor nos dice que ese es el lugar, porque Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el maestro de ese rebaño en la iglesia.
Él dio su vida por la iglesia. Y entonces, ¿cómo la recibimos? Entonces, con mansedumbre, humillados. Y así produce un buen fruto. Y la aplicamos, ahora la queremos aplicar como Él nos demanda, como nos lo está pidiendo. Ponerla en práctica en la oración. Tomar la carga de la oración, porque Él me ha dicho, hazlo. Interésate por, primeramente, tu hermano. Interésate por el prójimo, aún por tu enemigo. ¿Vale? No vamos a orar para que le vaya bien haciendo las maldades de este mundo y le vaya bien en sus negocios maléficos, pero por el contrario, para que puedan doblegar su corazón y entregar sus vidas a Cristo y dejar de cometer tantas injusticias, por así mencionar. Entonces, hacia sus hijos, hacia el mundo, entonces el Señor nos manda a que oremos. Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo 2 habla de que aún debemos de orar por este mundo, por los gobernantes, pero para que se cumpla la voluntad de nuestro Dios y el mundo se inunde del deseo de nuestro Dios. El mundo va enloquecido a hacer lo contrario, no hace el deseo de Dios. Es violento, es injusto, es maltratador, es perseguidor. Pues mucho más hay que orar. También en este mundo cada día más las enfermedades, creo que hoy se celebraba el Día de las Enfermedades Raras, que dicen que son miles, bueno, no me atrevo a llamar millones, pero puede serlo. Son tantas enfermedades raras, pero aún una enfermedad que ya tan conocida y tan estudiada, el cáncer produce una situación de aflicción en el cuerpo del ser humano, aún creyente, porque nosotros no estamos exentos, porque aún seguimos siendo débiles en la carne, pero fuertes en el espíritu. Esa es la gran diferencia. Pero nos pide que oremos y pone allí, dentro de una serie de categorías de la necesidad de la oración, alguno pasando ahora por ciertas o muchas dificultades. Empieza el verso 13, pues dice que ore. ¿Mm? Incluso si estamos felices, ¿podemos orar? Claro que sí. ¿Cómo? Dando gracias. ¿Y cómo podemos dar gracias? Alabando. Por eso dice, cante alabanza. En otras palabras, realmente eso significa dale gracias a Dios. Y dándole gracias a Dios, dale la honra. O sea, si estoy feliz es porque tú me haces feliz, aun cuando tengamos lo que tengamos. Porque muchas veces, ahí está la diferencia del cristiano, dentro de toda esa aflicción hay gozo en nuestras vidas y esperanza. Y también dentro de cante alabanzas, pedirle perdón porque podemos caer también. Y es normal, no digo que el cristiano no pueda sentir ansiedad, depresión, pero la diferencia está en que puede encontrar a su Señor quien lo consolará si le entregamos toda esa carga al Señor. Mejor médico no puede haber que caer en las manos de nuestro Señor. Y mejor medicina no puede haber que la que nos suministra el Señor. Por eso dice allí que se unja con aceite. Es una expresión de la ciencia médica es valiosa si se usa, dándole la honra al Señor, pidiéndole que obre los médicos, la medicina, la manera en que se nos suministra, y que todo se haga de una manera en que haya una diligencia y no se vaya a afectar nuestro cuerpo, aun cuando en algunas ocasiones hay ciertas deficiencias que se traducen en resultados nefastos o dramáticos en nuestras vidas. Pero el Señor está allí en medio de todo eso. Una oración ofrecida con fe, dice, sanará al enfermo. ¿Está alguno enfermo? Entonces, llame a los ancianos de la iglesia. En otra palabra es, sí, ¿vale? Pastor, al anciano de la iglesia, los hermanos que oran, el grupo de intercesión, pero es toda la iglesia que se tiene que involucrar porque es la comunión de los hermanos. Un ejemplo de ello en hacerlo, estamos hablando de cuestiones prácticas, pues es aquí en la casa del Señor, en su casa, porque Él dijo que de ella, Él la llamaría, no, la llama, porque para cuando lo dijo, hoy lo estamos ejecutando en tiempo presente. Mi casa es llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque Él está aquí en medio de nosotros. Y dentro de nosotros, porque dentro de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. En la casa del Señor somos templo del Espíritu Santo.
O sea, damos luz a este lugar porque la luz de Jesús está dentro de nosotros y debe de brillar, es decir, debe haber dentro de nosotros la plenitud del Espíritu Santo. Es una lucha, es verdad, porque solemos contristar al Espíritu Santo y en nuestras luchas caemos también en el pecado de no humillarnos al grado tal de que el Señor plenamente reine dentro de nosotros. Pero en esa lucha, Él nos ha hecho más que vencedores. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo, dice el Señor Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, si no me equivoco. Y si me equivoco, me ayuden a corregir, porque no lo tengo aquí puesto en la chuleta, pero va, es uno de los versículos que solemos aprender de memoria. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y el que está en nosotros ha vencido, venció en la cruz, porque vino a morir por nuestros pecados. Y entonces, con su presencia, porque Él vive, y Él, el Rey de Reyes, es su majestad, podemos ir a Él, pero humillados para ir al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro y misericordia, es decir, pronto auxilio. Es decir, Señor, te entrego, uno, mi carga. Dos, te digo mi necesidad y tú me darás la mejor respuesta a ello. Así me diga que no. Y te pido mucho que me ayudes porque por la experiencia en la fe, Señor, tú nos pruebas al ponernos a esperar. Bendita esperanza. La bendita esperanza es, somos bendecidos si sabemos esperar pacientemente en el Señor. Por eso que dice que una oración ofrecida con fe sanará, pero también habla del trato con respecto al pecado. Y no solamente es el pecado en mí mismo en el sentido de la lucha interior, sino también el pecado que afecta a los demás, es decir, la manera en que yo puedo lastimar o dañar a mi hermano o al prójimo, o incluso a mi familia. Hay que pedir perdón, hay que restaurar, hay que reconciliarnos, porque el Señor nos reconcilió. Y no dejar que eso se vaya diluyendo, sino reconciliarlo todo en el Señor, pero de verdad y de corazón, porque si no, se convertirá en un estorbo que impedirá que fluya en la paz del Espíritu Santo la relación con el Señor y especialmente la relación de interceder. Una palabra que menciona en la Reina Valera y en la Nueva Biblia de las Américas es eficaz, dice la oración eficaz. El verso 16 dice, por tanto, confiésense, aquí ya estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y luego dice, punto seguido, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Qué es eficaz? Bueno, el diccionario bíblico nos da una respuesta, pero a veces me gusta un poco también utilizar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para mirar que no va en contradicción con lo mismo que define nuestro Señor. Es decir, que en el principio, en la raíz de la palabra, el mundo, yo no digo que la palabra toma del mundo, sino que por el contrario, la lingüística y la filosofía y la palabra del mundo toma la palabra de Dios. Y eficacia, dice en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera. Y eso es, en efecto, es decir, que sea en los sinónimos. Es decir, una oración eficaz es efectiva. Y cuando hablamos de efectivo es que sea productiva. Y cuando hablamos de productivo en el lenguaje de nuestro Dios es que sea benéfica. Es decir, que bendiga tanto a nosotros como a los demás. Que sea útil. Y la utilidad no, nunca habla de egoísmo porque en la utilidad compartimos la utilidad no para nosotros. Y si es para nosotros, pues ahí hay pecado, porque es egoísmo. Que sea una oración capaz, que logre resultados en el Señor, que sea una oración de ejecución, de ejecutividad, que sea una oración de operatividad, de validez, de aptitud, de vigencia, de energía, pero en la energía del Señor.
de fuerza, pero de la fuerza en el poder del Señor. Nosotros tenemos fuerza, pero nuestra fuerza es pecaminosa. Nosotros ahora tenemos la fuerza, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Una fuerza, por ejemplo, en el poder del Espíritu Santo es poder estar en pie aún en momentos difíciles. Tuve a mi padre malito, bastante malito, y realmente no tuve mucho tiempo, le soy sincero en mis confesiones, de poder estar preparando el mensaje como quería prepararlo, porque estábamos atendiéndolo a él. Pero mi corazón anhelaba estar aquí, y no porque quiera escaquearme de allá, pero si estoy en una sala de espera, he estado mucho tiempo, pero muchas veces yo digo, me gusta más esta sala de espera, que se convierte en una sala de acción, que es la casa del Señor, donde adoramos, donde veo a mis hermanos. Sí, mi familia también, pero sin mi familia de la fe, me siento vacío. Y por eso, en la medida en que iba, podía compartirlo. No lo compartí como en las otras ocasiones, porque teníamos que cuidar a mamá, y como mamá está en los grupos de oración, de orando en confianza y el grupo de la iglesia, mi mamá sabe que papá estaba en el hospital, pero no llegó a saber, bueno, no sé si ya ahora un poquito. De todas maneras, hay que tener mucha prudencia en medio de todo, para tampoco caer en la exageración de, porque en muchas ocasiones algunos hermanos, pues no es, yo mismo cuando mi hermana, aquí un jueves, y ya las noticias fueron, y muchos de nosotros, de los que estamos aquí, pues gracias al Señor, muchos de ellos lograron entregar sus vidas a Cristo. Estamos hablando de padres, o madres o hermanos. Y aquella noche, en un jueves, y vine a orar aquí a la iglesia y me sentí tan bendecido. Y aun cuando mi hermana murió el día siguiente, pero es diferente. O no es el caso ahora de mi padre. El Señor también en su voluntad, pues no somos eternos. También tiene 84 años, es verdad. Yo digo, como le decía a los demás, 7 vidas tiene, está, gracias a Dios, salió del estado crítico de la UBI y parece ser que el Señor le ha dado, lo digo por fe. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y aquí hay muchos que hemos sido justificados por la fe, es decir, el justo que es nuestro Señor nos justificó, nos hizo aptos y nos ha hecho aptos porque éramos enemigos y ahora somos sus hijos, hijos del Padre Celestial, con unos hermanos en la fe. Ningún creyente ha sido llamado a transitar solitario en nuestro caminar, es decir, el peregrinaje. Somos peregrinos, ¿recuerdan? O sea, nosotros vamos a un lugar, que es la Canaán celestial. O sea, nosotros no nos vamos a quedar aquí. Volveremos aquí en el sentido de este mundo transformado. Pero esto es otra historia muy preciosa y verdadera en la Biblia. La cuestión es que no hemos sido llamados a transitar solos. E incluso no podemos obedecer a Dios sin tener compañerismo habitual. Porque si fuera lo contrario, entonces ¿para qué nos cargamos y sentimos la necesidad? Vengamos a orar y cuando hay poquitos, hoy hay bastantes, muchos. Y qué bueno, no por hacer números, sino porque es un gozo tan indescriptible, mis hermanos. Yo creo que ustedes mismos lo sienten. O sea, no soy yo el que lo estoy descubriendo teológicamente, todos lo sentimos. Comprendemos también los que no pueden venir por los motivos que ya siempre decimos. Pero es tan gozoso sentir ese abrazo y todos los demás también podrán tener otra cantidad de aflicciones, situaciones o enfermedades o depresiones o situaciones difíciles, las compartimos los unos y los otros. Hay oraciones que incluso a veces llegan a ser tan íntimas que no por hacer grupos, pero solamente ciertos hermanos. A veces ni yo entro dentro de 2 o 3 hermanos y yo no me siento celos por ello. Yo digo, porque ya hasta ahí llega y el Señor está trabajando en esos 3. Ahora, lo peligroso es que esos 3 lo hagan o los 4 lo hagan para... No, pero también se siente paz cuando uno respeta esa intimidad y esa privacidad
cuando algunos motivos o algunas situaciones son complejas, muy privadas de compartir o de entender. Pero siempre al menos hay, como dice la palabra, donde hay dos o tres, pocas veces, muy rara vez yo digo donde hay dos, es muy raro en el sentido del rebaño. Pero el Señor pone las aritméticas tan precisas que dice, donde hay dos o tres, ahora esto no debe ser para que nosotros no, bueno, hay dos o tres, esos dos o tres que van los jueves, no, tampoco, pero donde hay dos o tres dice, yo estoy en medio de ellos y habla de pedir. Es decir, Él nos ha diseñado para vivir cercanos. Él nos ha diseñado para que muchas de nuestras necesidades solo puedan ser compartidas e incluso llevadas al trono de la gracia por medio de la interdependencia mutua. Esa es la verdadera mutualidad, no la de los seguros, esta de la mutua de los coches, no, sino la mutua dependencia, interdependencia entre Dios y también los hermanos, amados los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice Juan Elkin 16, que por ahí cuando está más o menos por ahí, ¿vale? Juan 13, creo que sí, cuando lo aprendíamos de la cruz del discípulo, ¿recuerdan, hermanos? Y si no, pues ahí está. Es decir, algunas veces cada uno de nosotros hemos orado por los hermanos y a veces se pueden crear dificultades en el sentido de que podemos orar y tal vez no ver resultados y podemos como caer en un desánimo. Hay veces que no lo veremos, pero confiemos plenamente en el Señor. Hay aquí unos 7 principios. No es que yo al leerlo, uy, qué tan inteligente es Ricardo, pero me encontró allí, ¿no? Hombre, lo intentamos. Realmente lo he tomado, lo iba a ampliar, pero hoy realmente casi que lo he trasladado de la Biblia de estudio de Charles Stanley que tengo. Lo venía a trabajar porque así lo venía desde el domingo. Dije, ahora llegamos a la parte de la oración, estos principios los quiero compartir con mis hermanos. No tuve tiempo de entrar a fondo con ellos, pero la palabra estaba allí en el sentido de meditarla, en el sentido de aplicarla con respecto a la oración. Y al menos están estos 7 y que son importantes y que están basados en Santiago capítulo 5, versículos especialmente 15 y 16, pero realmente el pasaje completo es del 13 al 16, aun cuando todo el capítulo debería de ser, y si me apuran, debe ser toda la carta, ¿vale? Esa carta fue enseñada por, creo que nuestro hermano Elkin en su tiempo. Logramos sacar algunos extractos porque la palabra es viva, ¿vale? No quiere decir que ya la dimos ahí en Santiago en el año 2022, no vamos a dar más porque así no obramos aquí, ¿vale? Y 7 principios enseña Stanley, uno de ellos es que para que la oración sea eficaz tiene que ser con la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habita dentro de nosotros, ¿vale? Y nuestras oraciones de esa manera, entonces, entregadas al Señor por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, lo honramos y fluyen esas oraciones con un corazón rebosante. ¿Recuerdan el versículo que habla de que no nos embriaguemos con vino, sino que antes más bien seamos llenos del Espíritu Santo? Tiene que ver con esto. Y tiene que ver también con la efectividad que hace el Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, cuando estamos hablando de cuál es el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, pues todo ello se beneficia, la súplica, la oración, la intercesión. Y cuando se hace de esa manera, entonces estamos en armonía con la persona, pero primeramente con nuestro Dios. Cuando decimos con la persona es con el otro hermano o la otra persona o el prójimo, porque estamos hablando de la oración intercesora, es decir, orando los unos por los otros. Eso significa que si queremos que nuestras oraciones sean eficaces, debemos ser abiertos, pero al Espíritu Santo de nuestro Dios. O sea, no contristarlo, sino entrega total al Señor que reine. Y esto se manifiesta también en un deseo de
tener compasión, una actitud de perdón, porque en muchas ocasiones se suelen haber dificultades, roces, etcétera, y se pueden crear situaciones de rencor, de celo, de rencilla. Todo esto nos va a afectar y eso tiene que depurarse tarde o temprano en el Señor. Y tenemos que hacerlos pronto en el Señor, siendo sinceros, porque si no, entonces no vamos a ser sinceros al orar por otros, e incluso no vamos a ser sinceros al alabar juntos al Señor, porque de esa manera, con esa paz, buscamos la guía de Dios para nuestras vidas y las de quienes amamos y conocemos. La Biblia habla mucho de la amargura, el resentimiento y el enojo como caracteres negativos en nuestra personalidad que no benefician para nada, y al no beneficiar para nada, no van a bendecir ni nuestras vidas y mucho menos bendecir las vidas de otros. Por lo tanto, esto va a impedir que Dios obre en nuestras vidas, y no porque nosotros impidamos la obra del Señor, pero en un sentido sí que impide, porque entonces no va a ser eficaz. Pues por lo tanto, dice Stanley, pídele al Señor que nosotros tengamos ese amor y el amor de nuestro Dios y esa compasión por los demás y que perdonemos completamente como Él nos ha perdonado. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, es decir, perdonándose, así como también Dios los perdonó en Cristo. Amén. El segundo punto, con la misericordia de Dios. Y esto habla de que nuestras oraciones, entonces, de esa manera se convierten en un enlace, en un puente, por así decirlo, entre la necesidad de la otra persona y los recursos inagotables de nuestro Dios. Dice Stanley que pidámosle al Señor, es decir, oremos, supliquemos, roguemos al Señor que revele las verdaderas necesidades de la otra persona. O sea, y la manera en que las verdaderas necesidades de la otra persona se manifiestan es en la medida en que nosotros, al acercarnos a ellos, o Dios al utilizarnos al acercarnos a ellos sienten la confianza, porque hay armonía y empatía en el Espíritu Santo de nuestro Dios. A veces no se da entre todos. No habla de la desunidad en ese sentido. Pero si se hace de una manera en que de verdad se vaya a dividir, entonces sí hay problemas, porque ahí sí no estamos hablando de la unidad en el Señor. La gran mayoría de nuestra relación, tenemos que ser honestos, pasa por esa calidad del Señor en nuestra iglesia. No quiere decir que hayan algunas situaciones difíciles y de imperfección, pero realmente en un balance, la gran mayoría, o por lo menos esa es la visión que tiene el pastor. Aún así, dentro de la visión del pastor, siempre, cuando hablamos del pastor, hablamos también del consejo de la iglesia. Oramos mucho para que nosotros procuremos la unidad en el espíritu los unos y los otros, porque es muy importante, mis hermanos. Es vital. Entonces, eso crea confianza entre los hermanos, ¿vale? Pero también en esa confianza entre los hermanos, cuidémonos de, pues, no ser abusivos en la confianza, porque si le doy la mano y se toma el pie, entonces ya eso es un extremo también, ¿vale? Es decir, tampoco vayamos a abusar dentro de la confianza, ¿vale? Porque podemos también caer en una actitud pecaminosa. Siempre es guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Primer punto y segundo punto en los principios, pues van tomados de la mano, como cantábamos, tomados de la mano de Jesús. Compasivos con el prójimo. Pensé que las iba a dar todas de un solo así, ¿vale? Porque aun cuando no me lo preparé, realmente el Señor me hacía hablar, ¿vale? El Señor me hacía hablar y gloria a Dios, y que me hace hablar que no hable yo locura, sino que sea bien en concordancia con el deseo de nuestro Dios. Yo creo que por el tiempo, para respetar, vamos a dejarlo en el tercer punto. Bueno, lo dejo en puntos suspensivos y
cuando haya la próxima, voy a compartirle a los otros, ¿vale? Porque si no, salimos hasta aquí a las 9 de la noche, ¿vale? Y también necesitamos orar, ¿vale? Pero al menos pueden ver los títulos, pero prometo que lo desarrollo. Así también me da la oportunidad de profundizar lo que ya iba a preparar, ¿vale? Entonces, lo otro tiene que ver mucho con la compasión, que, que también va con la misericordia, pero no son exactamente iguales, son muy parecidas, ¿vale? Tanto compasión como misericordia. Realmente en la compasión va es en la identificación y especialmente con la necesidad de la otra persona, ¿vale? Recuerden que yo les estoy compartiendo de unos principios que Stanley por ahí él orando, pues los puso ahí. Stanley ya partió con el Señor y los dejó en su Biblia de estudio, ¿vale? O sea, no es mío la fuente original, ¿vale? Tampoco hago un copia-pega, pero tengo que reconocer la fuente de la cual yo comparto con mis hermanos porque me enriquece también a mí esa parte. Y digo, ¿por qué no enriquecer también a los hermanos si va en el buen sentido y en la buena línea de la sana doctrina y de la palabra de Dios? Porque para ser verdaderamente compasivos, dice Stanley, en nuestra súplica debemos sentir empatía por la necesidad del otro en toda su magnitud, ¿vale? Podemos comprender realmente la necesidad del otro. Es por eso que debemos ver a los demás a través de los ojos de Jesús. Cuando tenemos estos tres puntos, y lo quiero, ¿vale? Especialmente el de la misericordia y el de ser compasivo, es en la oración, y aquí en la oración en el sentido de la súplica. Es decir, la súplica es, nosotros le estamos suplicando al Señor. La oración es más que eso también, ¿vale? La oración es que Dios habla, nosotros hablamos. Dios habla por medio de su palabra, nosotros también hablamos al Señor, pero también Él nos enseña a saber hablarle a Él. Y en saber hablarle a Él, la persona divina, es decir, la persona del Espíritu Santo, está guiando nuestras vidas, iluminando nuestras vidas. Y en todo ello tiene que ver mucho la situación de, porque de qué fuimos rescatados, del pecado. Si no podemos llegar al Señor como éramos de toda la vida sin cambiar. Evidentemente ese cambio se produce porque el Señor es el que está haciendo el cambio en nosotros. Cuando nos damos cuenta que la gente realmente está herida o agoniza en su interior, dice Stanley, nuestra misericordia por ellos se activa, ¿vale? ¿Quién en esta semana, al compartirles, no lástima, que es diferente, sino empatía? Ah, qué bueno que lo comparte, y qué bueno que vamos a orar, y le deseo, pero igual el pastor también, cuando los hermanos, la hermana, y cuando estamos dialogando sobre situaciones de aflicción, situaciones difíciles, es como un desahogo, pero no un desahogo al aire, sino un desahogo canalizado entre nosotros como hermanos en la fe y el Señor allí en medio de nosotros, ¿vale? Porque Él es el que equilibra ese desahogo para que no se vaya a los lugares donde no se deben de ir. Estoy hablando de el enemigo, sino que se quede en el círculo divino, es decir, el Señor reinando, el Espíritu Santo en nuestra vida, su palabra en todo, y nosotros en la empatía de los hermanos, orando los unos por los otros. Entonces, nuestra misericordia por ellos se activa y podemos interceder por ellos, pues con mayor pasión, con mayor dedicación, con mayor comprensión, incluso en el buen sentido de la palabra, con una buena emoción, ¿vale? Somos emocionales, claro que sí, ¿vale? Pero guiados bien emocionalmente por una emoción controlada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. En lo otro es que esos principios para la intercesión, pues esté la voluntad de nuestro Dios, que estemos dispuestos por el otro, y en dispuestos hay un apartado donde dice con discernimiento, porque en dispuestos pueden haber muchos abusos de la otra parte. No propiamente de los hermanos, porque recuerden que también estamos dispuestos para el prójimo, sea no creyente, pero a veces el prójimo es muy astuto. Ah, es la iglesia, entonces le pido a la iglesia también, porque si no luego vienen y te meten a tu casa y luego
Ejemplos vamos a poner luego en la medida en que lo compartamos, ¿vale? Hay que tener mucho discernimiento espiritual y lo tenemos, ¿vale? Ser perseverantes y con fe y en paz. Amén. Confianza en el Señor. Vamos a orar, perdón, vamos a alabar antes de pasar a este tiempo de interceder. Invito al grupo de alabanza, invito a mis hermanos para que nos pongamos de pie juntos adorando al Señor y pasemos el tiempo. Confío yo en el mañana, aunque hoy la humanidad esté desesperada, mi fe está allá en lo alto, que desde allí me viene en plenitud la felicidad. Una esperanza tengo que me hace vivir feliz. Confío yo en el mañana, aunque hoy la humanidad esté desesperada, mi fe está allá en lo alto, que desde allí me viene en plenitud la felicidad. Una esperanza tengo que me hace vivir feliz. Confío yo en el mañana, aunque hoy la humanidad esté desesperada, mi fe está allá en lo alto, que desde allí me viene en plenitud la felicidad, que desde allí me viene en plenitud la felicidad, que desde allí me viene en plenitud la felicidad.